Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi. En Dios haremos presas. Qué bendición, hermanos, verles nuevamente este día. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares, hermanos. Y vamos siguiendo este tema que hemos iniciado, confrontando este mundo. Y todo esto, hermanos, es por la historia que estamos viendo, que comenzamos a ver el día de ayer con la historia de Jonás. Si bien hablábamos que la historia de Jonás tiene muchos altibajos y muchas aplicaciones, sobre todo esa parte donde ponemos a Jonás como el profeta desobediente, el profeta que no estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios de una primera instancia y luego al final acaba haciéndolo. Y bueno, todas estas características de Jonás. Pero sí estamos hablando sobre un punto crucial en su vida donde él tuvo que confrontar al mundo, porque sin darse cuenta él estaba siendo de mal ejemplo hacia otros. Y ese es el caso cuando vemos ahí en Jonás capítulo 1, versículo 8. En este punto de Jonás, él tuvo que confrontar a estos marineros. Ahí en Jonás 1:8 dice: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Hablábamos sobre que Jonás tuvo que responder a esas preguntas. En medio de la adversidad, en medio de una tormenta, en medio de unos marineros que no sabían el por qué. Gente experta en alta mar teniendo miedo cuando para ellos podía ser algo tan normal. Sabían que algo había pasado y había un causante. Ellos en los versículos anteriores empiezan a echar suertes, empiezan a ver, empiezan a adorar a sus dioses falsos para ver quién era el responsable. Y llegamos a este punto donde Jonás tuvo que salir de esa zona donde estaba descansando y hey, tú también clama a tu Dios y tú también busca a Dios, a quien sea que tú creas. Pero la palabra que nos dice aquí, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y hablábamos ayer que a veces en este mundo donde vivimos va a haber gente que nos va a preguntar: hey, ¿tú crees diferente? Hey, ¿tú que vas a la iglesia? Hey, ¿tú que conoces un poquito más a Dios? ¿Tú que me hablas de vez en cuando pero nunca te he hecho caso? Decláranos ahora. A eso nos referimos con confrontar este mundo. ¿Realmente nosotros contestaríamos como otros contestan? ¿O cuál sería nuestra respuesta? Y al final, hermanos, hablábamos sobre que algo que podemos admirar a Jonás es esto. Él nunca, a pesar que estaba viviendo una etapa de desobediencia, él nunca olvidó quién era su Dios, quién era él y lo que tenía que hacer. Al final, él reconoce que era su culpa y todos sabemos, ¿no? Acaba siendo echado de la barca hacia el mar y lo tragó un gran pez. Pero el día de ayer hablábamos sobre esta primera pregunta: ¿qué oficio tienes? Y hablábamos sobre también que el oficio que Jonás responde es: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Pero usando esta aplicación para nuestros días, hermanos, ¿cuál es el oficio que nosotros tenemos? El de embajador. Hablamos el día de ayer sobre esto. Qué importante es recordar, hermanos. Sí, vivimos en un mundo complicado, difícil, pero somos, hermanos, embajadores por medio de Cristo. Debemos de presentar dignamente. Sí, es un nombre que suena bonito, pero es una gran responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de tener como cristianos. Preguntamos, ¿estamos realmente representando correctamente el cristianismo? ¿O nos seguimos revolviendo o nos seguimos mezclando con toda esa corriente, con todo eso que hoy vemos hoy en día? Que tristemente ya cualquiera se llama cristiano. Estamos representando cuando viene la adversidad, cuando viene eso, sabe ahí en su colonia, en su escuela, en su trabajo, saben que hay un cristiano firme que cree en Dios vivo y verdadero. ¿Qué oficio tienes? El de ser embajador. Y hoy, hermanos, vamos a ver la siguiente respuesta a la pregunta que dice ahí en el versículo 8. ¿Qué oficio tienes? Y la pregunta siguiente es: ¿y de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y esto, hermanos, cuando se lo hacen a Jonás, ¿verdad? Él sabía que venía huyendo, ¿verdad? Él iba huyendo de la voluntad de Dios que le había dado, ese plan que Dios tenía para Jonás. Pero no solamente se trataba de su lugar de origen en ese momento. ¿De dónde venía Jonás? ¿Cuál era su trasfondo de Jonás? ¿Qué es lo que lo había llevado a ser el profeta de Dios? No nos dice más la Biblia o más detalles acerca de su historia, pero posiblemente sea muy similar a la historia de nosotros, hermanos, en este día. A veces cuando vamos avanzando en la vida cristiana, cuando sí Dios nos bendice, Dios nos da y nos llena de bendiciones, podemos estar como Jonás. Dios nos pide hacer algo, pero nuestra primera respuesta es: no, yo no voy a obedecer, yo voy a hacer lo contrario. Porque se nos olvida, hermanos, de dónde venimos. Y no estoy hablando de dónde nació usted o de dónde es su tierra natal. No, estamos hablando de dónde nos sacó el Señor.
La pregunta es, ¿de dónde vienes? Y la respuesta es, hermanos, ahí en Salmo 113, acompáñenme por favor, Salmo 113. La Biblia nos habla cuál es, de dónde nos sacó el Señor. Salmo 113, Salmo 113, versículo 5. Salmo 113, 5 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Eso éramos usted y yo. Nosotros estábamos ahí, hermanos, hablando en nuestra manera espiritual, cómo vivíamos. Ahí menesterosos en un muladar, lleno de pecado, lleno de perversidad en este mundo. Y gracias a Dios, hermanos, por ese bendito momento en que Él nos alcanzó. Y ahora podemos ser partícipes de sentarnos a esa mesa con los príncipes. ¿Quién puede hacer eso? Solamente nuestro Dios es capaz de hacerlo. ¿De dónde vienes? Yo por lo menos nos puedo reconocer en este día, en esta mañana, que yo vengo de ese muladar. Pero gracias a Dios porque Él me sacó de ahí. Pero ¿cuál es el propósito de que Él nos sacó de ahí? En 1 de Corintios capítulo 6, hermanos, acompáñenme en 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6, versículos del 9 en adelante. 1 de Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice esta parte, hermanos, y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oh, hermanos, el leer esto nos llena de ánimo. Lo que éramos antes, tal vez no al grado de ser estafadores y afeminados, dice, hermanos, pero sencillamente el ser incrédulos, el ser ladrones, el ser ávaros. ¿Cómo era nuestra vida antes sin Cristo? Eso éramos, de ahí venimos. Jonás tuvo que responder y decir, yo vengo de esa tierra de Israel, pero tal vez él tuvo que pensar más allá y decir, wow, se me está olvidando cuál es mi propósito en esta tierra. ¿De dónde me sacó el Señor? Por eso, hermanos, no podemos concebir la idea de que alguien quiera anhelar o buscar las cosas de este mundo, cuando sabemos que el Señor ya nos sacó de ahí. Cuando el mundo nos pregunte, ¿de dónde vienes? ¿Qué contestaré usted? ¿Qué contestaré yo? Yo vengo de una vida donde el mundo me pagó mal, me escupió, me pateó, barrió conmigo, donde no había respuestas, donde yo iba tras la corriente donde otros iban también, donde mi vida era completamente vacía, sin Cristo, sin luz, sin esperanza. Estaba completamente solo. En casos tal vez, hermanos, que no sabemos de gente, estás a punto hasta de quitarse la vida, en completa desolación, en completo quebranto, diciendo, ¿por qué estoy aquí? Sí, hermanos, vemos los artistas, la farándula, esas vidas de lujos y de privilegios y cosas, pero a fin de cuentas vemos cómo es nada si no tenemos a Dios. La esperanza que nos da este versículo, y esto es algunos, ya había sido santificados, justificados, no por nuestras obras, no por lo que nosotros somos, no, sino por el nombre poderoso de Cristo. Eso, hermanos, es algo que nunca debemos de olvidar. Y cuando tengamos la oportunidad de confrontar a este mundo y decirle, hey mundo, ¿quieres saber de dónde vengo? Vengo de una vida vacía, sin Cristo, sin esperanza, sin salvación. Ahora en Cristo, como dice Corintios, soy una nueva criatura. Nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Dios me dio una nueva oportunidad. De ahí vengo. De esa falta de amor, de esa falta de esperanza, ahora con una esperanza viva. Y eso, hermanos, debe de inspirarnos a animar a otros. Cuando el mundo venga y nos confronte, ¿qué diremos? ¿De dónde vienes? Y esperamos, hermanos, que podamos ser de ejemplo y de ayuda a otras personas. También, hermanos, si este video ha sido de bendición, compártelo a alguien más, hermanos, y gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares. Y estaremos aquí el día de mañana con más segmentos de Imitación IBEFI. En Dios haremos proezas. Que Dios les bendiga.